Bueno, ingenieros, buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar en nuestro capítulo 7 en la sección 721, dirección MAC y hexadecimal. Dirección MAC y hexadecimal. Vamos a mirar acá, dirección MAC y hexadecimal. Eso por aquí. Ahora, ¿qué es la dirección MAC? Recordemos que hemos venido diciendo que la dirección MAC es la dirección física de las interfaces de red, de las tarjetas NIC, y sirven para identificar la NIC de la cual sale una trama y la NIC a la cual debe llegar. Esa NIC de destino puede ser o el equipo final, con el que finalmente nos queremos comunicar, o el router si el equipo con el que nos queremos comunicar está en otra red. Eh, Nos dice la documentación. En las redes, las direcciones IPv4 se presentan utilizando el sistema numérico base decimal, base 10, y el sistema numérico de base binario, base 2. Las direcciones IPv6 y las direcciones Ethernet se representan utilizando el sistema de números decimales base hexadecimal. Bueno, en realidad no es sistema de números decimales, sino sistema de números hexadecimal. Para entender hexadecimal, primero debe estar muy familiarizado con binario y decimal. Parte de esto ya lo vimos ayer, ya ayer vimos cómo se hacían conversiones y todo este tema. Entonces ya esta parte la sabemos, que existen 16 dígitos hexadecimales que van básicamente de la 0 a la F, donde la F vale 15 y el 0 pues vale 0. Que cada uno de los dígitos hexadecimales representa 4 dígitos binarios y representan un número decimal específico que va del 0 al 15. Aquí tenemos números equivalentes, que son los números que generalmente nosotros manejamos en los octetos. El uno, el 2, bueno, el 3 no lo manejamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 64, 128 y tenemos el equivalente en hexadecimal. El 00, 01, como por ejemplo este FF, que nos estaría dando un 255. ¿Por qué? Porque la primera F son 4 bits en uno, la segunda F, 4 bits en uno. Y si nosotros recordamos la tabla de conversión, recordaremos que este octavo bit, si este octavo bit vale 128, el siguiente 64, el siguiente 32, el siguiente 16 y así sucesivamente. Y si empezamos a sumar, tendríamos 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255. Sería la suma de los valores de estos 8 unos, sumando desde el 128 más el 64 más el 32 más el 16 más el 8 más el 4 más el 2 más el uno. Nos da 255, que es el valor decimal que representa esto. Hasta ahí creo que con los videos que vimos ayer debe estar claro. ¿O tenemos alguna duda al respecto? Sería como basarnos en en la tabla que vimos ayer, ¿cierto? Que es lo único, Totalmente. entendernos todos esos valores. Totalmente. Como les decía yo, hay que aprender del primero que nos aparece de izquierda a derecha, que es 128, y de ahí en adelante empezar a tener que el siguiente número es la mitad del anterior. Como les decía, si esto es un 128, el siguiente es un 64, entonces 128 y 64, 192. El siguiente, si el anterior era 64, es un 32, 192 y 32 son 224. Y el siguiente sería, si este era un 32, este es un 16, serían 240. El siguiente sería un 8, 248. El siguiente sería un 4, 252. El siguiente sería un 2, 254. Y el siguiente vale 1, 255. Es básicamente lo que hay que tener en la cabeza. Esa tablita sabiendo que el primero es un 128. ¿Listo? Señor. Ok. Entonces, en la dirección MAC, la dirección MAC de Ethernet es una dirección expresada en formato hexadecimal y está formada por 48 bits. 48 bits que están representados en 12 dígitos hexadecimales. ¿Eso qué significa? Que una dirección MAC tiene 6 bytes de longitud. Recuerden que un byte son 8 bits y tenemos 6 bytes.
6 por 8, 48. 48 bits de longitud o 6 bytes de longitud tiene una dirección MAC, la dirección de las tarjetas de red. De hecho, nosotros podemos ver la dirección MAC de nuestras tarjetas de red en Windows diciéndole ipconfig/all y él nos va a decir algo así como dirección física o dirección de hardware y esa va a ser nuestra dirección MAC. Ahora, esa dirección MAC está dividida en dos bloques de a seis, de 6 dígitos hexadecimales. Esos 6 dígitos hexadecimales, recuerden que cada uno representa 4 bits, o sea, los primeros 24 bits, la mitad de la dirección representa algo a lo que se le conoce como OUI o identificador único universal. Y el siguiente es el valor representativo de la interfaz como tal, como el serial de la interfaz, que es el OUI o los primeros 6 dígitos hexadecimales de la dirección, o por llamarlo de otra manera, la primera mitad de la dirección. Son un identificador que se le asigna a los fabricantes de interfaces de red. Cada fabricante tiene uno o varios OUI asignados y todas sus interfaces de red tendrán que tener una dirección MAC que empieza por alguno de los OUI que están asignados. Por eso es que es fácil, cuando nosotros inspeccionamos el hardware de nuestro equipo, es fácil saber a través del software quién es el fabricante de la interfaz de red, quién es el fabricante de la tarjeta. ¿Por qué? Porque esas tablas de direcciones o esas tablas de OUI están registradas. Entonces, viendo los 6 primeros dígitos hexadecimales de la dirección MAC de una tarjeta, se puede buscar en esa tabla y saber quién fue el fabricante. Los otros 6 dígitos hexadecimales o los otros 24 bits son como el serial de la tarjeta, son el identificador único de la tarjeta. Entonces, en una dirección MAC vamos a encontrar los primeros 6 bloques, es decir, los primeros 24 bits, los vamos a encontrar, vamos a definirlos como el OUI. Y los otros 24, para que sean 48, van a ser el identificador único de la tarjeta. Aquí tenemos ejemplos de tarjetas de direcciones MAC eh, de tarjetas Cisco, de interfaces de red Cisco. El IEEE, que es quien asigna estos OUI, le asignó a Cisco el OUI 00602F. Y aquí viene otro tema, las direcciones MAC las vamos a encontrar o separadas por guiones, o separadas por dos puntos, o separadas por punto. Vamos a ver formato de las Listo. direcciones, procesamiento de esto se los digo. Las direcciones las vamos a encontrar o separadas por guiones de a dos en dos, los dígitos hexadecimales, 2 dígitos, guión, 2 dígitos, guión, 2 dígitos, guión, o separadas por dos puntos. Entonces vamos a tenerlos en lugar de 2 dígitos, guión, vamos a tener 2 dígitos, 2 puntos. O separadas por un solo punto, pero cuando las encontramos separadas por un punto, vamos a encontrar 4 dígitos, un punto, 4 dígitos, un punto, y los últimos 4 dígitos. Son los formatos en los que vamos a poder ver direcciones MAC. Entonces, a Cisco se le asignó este OUI. Cisco, cuando crea una interfaz de red, debe, aparte de incluir este OUI como dirección MAC, debe incluir otros 6 caracteres hexadecimales adicionales que serían el identificador único de la tarjeta. Y nos quedaría una dirección MAC similar a 0060-2F, que representa Cisco, y 3A07BC, que representa a esta tarjeta individualmente. Los 48 bits juntos de los 12 caracteres van a representar la dirección MAC de la interfaz. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, señor. Ok, perfecto. Procesamiento de tramas. ¿Cómo se procesan las tramas? Algunas veces la dirección MAC se conoce como dirección grabada o guía. Guía es de Burned in Address o de dirección grabada o quemada en la tarjeta, porque la dirección está codificada de manera
codificada de manera permanente en una memoria de solo lectura, en una ROM, en una Read-Only Memory, en la interfaz de red. Es decir, esa dirección viene grabada en uno de los circuitos de la tarjeta de red. Sin embargo, los sistemas operativos más modernos utilizan no están utilizando esa dirección MAC grabada, sino que utilizan un proceso de generación de una MAC dinámica. ¿Para qué? Para prevenir rastreos por temas de privacidad y temas de todo tipo. Ustedes saben que en el mundo entero hay una lucha por la privacidad y por todo ese tema. Entonces, para prevenir que a usted lo puedan rastrear a través de su dirección MAC, la dirección MAC se ha convertido en una dirección dinámica. Entonces, viene una en la interfaz, pero igual el sistema operativo genera una de manera totalmente aleatoria. Ok. Otra de las funciones de la dirección MAC es que sirve para hacer filtrado de tráfico. Usted puede en su red permitir ciertas direcciones MAC que usted conoce y prohibir el resto. O puede prohibir ciertas direcciones MAC que usted conoce y permitir el resto de direcciones MAC. Sin embargo, con estos sistemas operativos que cambian la dirección, pues eso se vuelve un poquito complicado. Sin embargo, hay opciones para no utilizar la generación de MAC dinámica, sobre todo cuando estamos trabajando con equipos corporativos. Las corporaciones, pues, establecen sus políticas de seguridad y deshabilitan ese tema de las MAC dinámicas. Ok, para funcionar, cuando el sistema operativo arranca y cuando se hace la inicialización de la tarjeta y del driver de la tarjeta, lo que ocurre es que esa dirección que está grabada en la memoria ROM de la interfaz se copia en la memoria del computador para aplicársela como dirección de origen a todos los paquetes o a todas las tramas que se envían. Y vamos a tener dos tipos de direcciones MAC en cuanto al tráfico. La dirección MAC de origen, que es la dirección MAC del dispositivo que genera la comunicación, y la de destino, que es la dirección MAC del dispositivo destino de la comunicación, o por lo menos destino de la trama. Ya vimos que no siempre el destino de la trama cuando sale de mi máquina es el equipo con el que me quiero comunicar. Puede ser un equipo intermediario como un router. Y aquí tenemos nuevamente un ejemplo de este tema en una animación. Necesito enviar información a H3. Se genera el mensaje, se coloca la trama con la dirección de origen MAC y la dirección de destino MAC. En este caso tenemos un switch, sin embargo, como vemos, la trama se distribuyó a todos los puertos. Ya vamos a ver por qué. Sin embargo, ¿cómo el equipo procesa una trama? Cuando un equipo recibe una trama, como esa trama le puede llegar sin ser el equipo destino, por ejemplo, aquí el equipo destino era H3, sin embargo H2 y H4 recibieron la trama. Cada equipo que hace examina la dirección de destino de la trama y si coincide con la suya, la procesa. Si no coincide con la suya, simplemente descarta la trama. Como nosotros podemos tener comunicación unicast, multicast y broadcast, ¿quién recuerda qué es unicast, broadcast y multicast? ¿Quién recuerda? Eso lo vimos en la primera clase. ¿Nadie? Pregunta que si eso es que si se acuerda lo que lo vimos en la primera clase, profe. Sí, y que si recuerdan qué es. Sí, señor. Sí, descríbamelos, a ver, ¿qué es unicast? Debe estar con la libreta. La Unicast, buenas noches. La conexión Unicast es solo la que envía paquetes desde una trama de salida y la otra es la que envía y recibe. Bueno, Si eso no era lo muy flexible. recuerdo.
Eso es lo que usted explicaba en la gráfica, que cuando que la única es solamente cuando va a una sola parte dirigida y la múltica es cuando va a diferentes partes, y lo que usted explicaba ahorita, que si no era para él lo rebotaba y el switch otra vez lo volvía a redireccionar para donde era. Algo así. Y únicas que es que tengo un mensaje que tiene un origen y un único receptor. O sea, le envío un mensaje, por ejemplo, cuando estamos hablando, yo le hablo a Dani, a Damer, y le hablo a Damer solamente, eso es única. Si les hablo a todos ustedes al mismo tiempo, eso es broadcast o difusión. Cuando le hablo, hay un solo origen y todos los que están al alcance son destinatarios. Y multicast es, si yo digo, oiga, este mensaje es solamente para Camilo, Deimer y Edison, eso ya es multicast. ¿Por qué? Porque aunque hay varios, hay muchos más en la conversación, el mensaje solo va para un grupo. Entonces, transmisión y unicast de un transmisor a un receptor. Broadcast de un transmisor a todos los receptores posibles. Multicast de un transmisor a un grupo dentro de todos los receptores posibles. Son las tres formas de dirigir un mensaje que hay en las redes. Yo lo tenía apuntado como lo había explicado ahorita, pero ya lo apunté, ya como usted lo acaba de explicar. Muchas gracias. Vale, listo, ok. Entonces, tenemos que existen, por ende, direcciones únicas, existen direcciones broadcast y existen direcciones múlticas. Es decir, hay una dirección, cada equipo tiene su propia dirección y esa dirección es una dirección única para que le hablen específicamente a él. Hay unas direcciones broadcast que sirven para enviarle un mensaje a todos los miembros de la misma red al mismo tiempo. Y las direcciones múltiples, que son direcciones que no están asignadas por defecto, sino que los equipos interesados tienen que suscribirse a ellas para poder recibir los mensajes múltiples. A nivel de Mac, nosotros tenemos direcciones únicas. Cada equipo, cada interfaz de red tiene una dirección única específica. Como vemos aquí tenemos que este equipo tiene la dirección 0007E963TE53. Esa es su dirección de Mac única. Y este otro servidor tiene la 0007E942AC28. Esa es su dirección Mac única. Ahora, ¿cuántas Mac puede tener un equipo? Va a tener una por cada interfaz de red que tenga. Es decir, si su computadora portátil, por ejemplo, tiene una interfaz de red por cable y tiene una interfaz de red inalámbrica, entonces tiene una dirección MAC para la interfaz de red por cable y tiene una dirección MAC para la interfaz de red inalámbrica. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a mirar esta animación. Y vemos, se va a enviar el mensaje, se envía y llega a un único receptor. ¿Por qué llega a un único receptor ese mensaje? Porque la dirección MAC de destino es exactamente la dirección MAC del servidor. Y la dirección MAC de origen generalmente va a ser una dirección única, porque los equipos que transmiten desde su propia dirección. Entonces, por eso, esta dirección MAC llega únicamente al equipo al que va dirigida. La dirección MAC Broadcast. Una dirección MAC Broadcast es una dirección que tiene absolutamente todos sus bits en uno, es decir, los 48 bits en uno. ¿Cómo se representan 48 bits en uno? Pues colocando toda la dirección en Fs, porque este F son cuatro unos, o F4 unos, F4 unos, F4 unos, y así sumamos los 48 bits de la dirección en uno. Cuando un mensaje lleva como dirección MAC de destino la dirección broadcast, o es decir, toda la MAC de destino está en uno o en Fs, ¿qué ocurre? Que el mensaje se envía, llega al switch y el switch se lo retransmite absolutamente a todos los dispositivos conectados, a todos los dispositivos conectados. Y ojo, si hay otro switch conectado a ese switch le va a llegar y este switch va a hacer lo mismo. Va a repartir esa trama o esas tramas a todos los dispositivos que tengan conectados. Y así sucesivamente de switch en switch hasta que
¿Hasta qué? Hasta que todos los dispositivos lo hayan recibido. ¿Qué dispositivo de red no va a reenviar una trama broadcast? Un router. Un router recibe una trama broadcast y la procesa como si él fuera un computador. No la retransmite. En cambio, los switch sí van a retransmitir todas las tramas broadcast a todos los equipos que tengan conectados. ¿Listo hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda? Totalmente claro. Ok. Listo. Ahora, esas direcciones broadcast las hay a nivel de la MAC y también a nivel de IP. En las direcciones IP también tenemos direcciones IP unicast o unicast o de unidifusión. Tenemos direcciones IP de broadcast o de difusión y tenemos direcciones IP de multicast o de multidifusión. Tal cual como lo tenemos en las MAC, lo tenemos en las direcciones IP. En este caso, esta dirección 192.168.1.255 es una dirección de broadcast. ¿Por qué? Cuando veamos direccionamiento IP, sabremos por qué es una dirección de broadcast. Multicast, las direcciones MAC multicast, una dirección MAC de destino que empieza por 00, bueno, sí, que tiene los bits 01005E, cuando los datos encapsulados son un paquete de múltiples IPv4 y una dirección MAC de destino 3333, cuando los datos encapsulados son un paquete múltiples IPv6, se considera una dirección MAC múltiples. Existen otras direcciones MAC de destino de múltiples reservadas para cuando los datos encapsulados no son IP, como por ejemplo los datos de un protocolo que se llama Spanning Tree o los datos de un protocolo que se llama LLDP. Ambos protocolos los vamos a ver durante este curso y vamos a ver para qué sirven y qué función cumplen. Cuando se recibe una dirección, una trama con estas direcciones, todos los puertos del switch, excepto el puerto por donde se recibió la trama, serán saturados con esa trama, es decir, se reenviará por todos los puertos. Y como les decía anteriormente, los routers no procesan las tramas de broadcast. ¿Listo? Aquí tenemos una dirección, una transmisión múltipla y todos los equipos la reciben, pero solo los equipos que están interesados, que son un grupo que están suscritos a la dirección de Multicast, son los equipos que van a recibir la trama. Son los equipos que van a recibir esa trama. Y listo. Los otros pues la van a descartar, la van a recibir, pero la van a descartar. Es una pregunta, ¿hay alguna manera de contener, digamos, que el broadcast se envíe a todos los hosts o necesariamente siempre tiene que hacer ese proceso? ¿Alguna manera de que no le lleguen los broadcasts a todos los hosts o los multicasts? Sí, a ver. Sí, Lo que tú haces es dividir tu red en VLANs. Cuando tú tienes LAN virtuales o VLANs en tu switch, los broadcasts y los multicast solamente se propagan en los puertos que pertenecen a esa VLAN, a la VLAN por donde se generó la trama. Es la manera que hay de hacerlo. gracias. Ok. También vamos a ver VLANs en este tema. Laboratorio, ver direcciones MAC de direcciones de red, establecer en esta los siguientes objetivos, direcciones de red, MAC, Ethernet, ver las direcciones. No, esto no lo vamos a hacer. Tabla de direcciones MAC, fundamentos de los switch. A ver, los switch, si recordamos cuando vimos Unicast, la Mac Unicast, la animación de Mac Unicast, la trama llegó al switch y el switch se la reenvió únicamente al equipo al que debía recibirla. ¿Cómo hace el switch para saber a cuál equipo reenviarle la trama? A través de la dirección MAC. Para eso, el switch necesita tener una tabla de direcciones MAC asociada a los puertos del switch.
Es decir, el switch tiene una tabla en donde dice tal dirección MAC la encuentro a través de tal puerto, es decir, a través del puerto donde se encuentra conectada o a través del puerto por donde se puede alcanzar, porque en un puerto de un switch puede haber conectado otro switch y la dirección MAC puede estar no conectada directamente al switch inicial, sino al switch que está conectado a este. Pero de todas maneras, la trama estará asociada a este puerto. Como pueden ver, en un puerto no necesariamente hay una sola trama. En un puerto puede haber muchas tramas asociadas. ¿Por qué? Porque si lo que tengo conectado al puerto es un PC, pues simplemente habrá una dirección MAC asociada a ese puerto. Pero si lo que tengo conectado al puerto es otro switch y ese switch es un switch, por ejemplo, de 8 puertos, significará que está usando uno para interconectarse conmigo. Y los otros 7 puertos, ahí puede tener 7 equipos diferentes. Entonces ese puerto tendrá la posibilidad de soportar 7 direcciones MAC asociadas a él. ¿Cuántas va a tener? Pues depende cuántos equipos hay activos conectados a ese otro switch. Y así sucesivamente. Entonces, así más o menos es la estructura la estructura de la dirección de la tabla de direcciones MAC. Hay una asociación de puerto y dirección MAC tal como les estaba explicando. ¿Cómo hace el switch para armar esa tabla de direcciones MAC? ¿Cómo hace el switch para aprender las direcciones o para poder generar esa tabla? A ver, un switch aprende las direcciones MAC a través de cada trama que le llega. ¿Qué hace el switch? Examina la dirección MAC de origen. Cuando una trama entra a un switch, el switch lo que hace es verificar la dirección MAC de origen. Valida que la tenga o no la tenga en su tabla de direcciones MAC. Si la tiene en su tabla de direcciones MAC, y está asociada al mismo puerto por donde está recibiendo la trama ahora, simplemente asume que la tiene, actualiza unos temporizadores. Y si no la tiene, la registra. De esa manera, el switch va aprendiendo las direcciones MAC, como por ejemplo en este caso, este equipo A hace una transmisión y envía una trama. ¿Qué hace el switch? Examina la dirección MAC de origen. La dirección MAC de origen va a ser la MAC de este equipo. En este caso están simplificadas, ¿no? Esto no es una MAC completa, ya sabemos que aquí falta. Pero para el ejemplo, dice que la MAC es la 000A. ¿Qué hace el switch inmediatamente? Dice, en el puerto 1 tengo la dirección MAC 000A. ¿Listo? ¿Qué hace luego? Cuando hace el reenvío o para hacer el reenvío, el switch lo que va a hacer es que busca en su tabla de direcciones MAC ahora, ya miró la dirección de origen y la registró en su tabla de direcciones. Ahora mira la dirección MAC de destino. Si la tiene registrada, entonces envía la trama por el puerto correspondiente. Pero si no la tiene registrada, lo que hace es reenviar la trama por todos sus puertos menos por el puerto de origen. Entonces, todos los equipos van a recibir la trama. ¿Qué debe ocurrir luego de eso? Pues luego de eso debe ocurrir que el equipo al que realmente iba dirigida la trama, si nosotros miramos desde el inicio, la trama va dirigida a la MAC de destino 000D, que es la del equipo D, y tiene la MAC de origen 000A. La trama le llegó a todos los dispositivos, pero ¿quién va a responder? Pues únicamente va a responder el dispositivo real con el que nos queríamos comunicar. ¿Por qué? Porque este recibió la trama, pero vio que la dirección de destino no era la de él. Bueno, la dirección de destino en la diapositiva anterior no era la de él y la eliminó. Este también miró que la MAC de destino no era la de él y la eliminó. Este recibió la trama y vio que la dirección de destino era la suya. Entonces, ¿el qué hace? Contesta. La mayoría de comunicaciones en red son de ida y vuelta, es decir, son de envío y recibo respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Este equipo va a contestar. Cuando este equipo contesta, ¿qué pasa? Que igual el switch revisa la MAC de origen y dice, la MAC de origen, la 000D, ¿la tengo en mi tabla? No, no la tengo. Entonces la registro y dice, oiga, en el puerto 4 tengo la MAC 000D.
Perdón. ¿Qué ocurre ahora en adelante? Como el switch registró la 000D, ahora, después de haberla registrado, él examina la MAC de destino que estamos teniendo ahora. La de destino es la 00A, la de destino de la respuesta de este equipo, o sea, de esta trama que va entrando aquí. Es la 00A. ¿Qué hace el switch? Dice, oiga, tengo la 000A en mi tabla. Sí, la tengo asociada al puerto 1. Entonces, ahora en este caso, reenvía la trama únicamente al equipo a donde debe llegar, porque ya su dirección está instalada o configurada en la tabla de direcciones. ¿Y qué ocurre? Si ahora el equipo A necesita enviarle más información al equipo D, pues lo manda con dirección de destino, la dirección del equipo D, y con dirección de origen, la suya propia. El switch que hace, revisa la dirección de origen y dice, sí la tengo, listo, no hay problema. La de destino también la tengo, no hay problema, y reenvía por el puerto adecuado únicamente. Ya estos dos señores no se vuelven a enterar de la comunicación o la conversación entre A y B. ¿Quedó Profe, clara yo la tengo explicación? yo tengo una Dígame. pregunta ahí, porque a veces pasa que cuando, digamos, uno tiene varios switches en cascada, los Ujú. otros switches pueden ver una dirección MAC de, digamos, una P que está conectado en X puerto de un switch, y los otros switches me ven esa MAC. Sí. ¿Por qué? Que hay un proceso que vamos a ver más adelante que se llama el proceso de descubrimiento de ARP o el proceso de ARP en IPv4 y el proceso de descubrimiento de vecinos en IPv6. ¿Pero en qué consiste? En realidad, al principio de este ejemplo, vamos a devolvernos al principio, aquí al principio de este evento. Aquí al principio de este evento, nosotros partimos de una situación ideal. ¿Cuál era la situación ideal? Que A conocía la dirección de destino. Pero cuando usted acaba de enchufar un equipo a una red, ¿qué ocurre? Ocurre que, que ni siquiera su equipo conoce la dirección de destino. ¿Qué conoce ADD? En realidad lo que va a conocer generalmente es la dirección IP, porque usted se la dice, usted hace un ping y usted le dice, oiga, esta dirección. O porque D tiene un servicio de bases de datos y usted configura la dirección IP de la base de datos, o por lo que sea. ¿Sí? Generalmente uno trabaja con las direcciones IP. Entonces, ¿qué es lo que hace A cuando quiere comunicarse con D? En realidad, a A no le interesa que la información que quiere intercambiar con D la conozcan B y la conozcan C, no le interesa. Entonces, lo primero que se hace es enviar una solicitud que se llama una solicitud ARP, en donde dice, oiga, ¿quién es? ¿Quién es? Eh, ok, ¿qué dirección MAC tiene el equipo D que yo conozco con esta dirección IP? Y esa solicitud de ARP es una solicitud broadcast. ¿Y qué ocurre? Que esa solicitud le llega al equipo 2, le llega al equipo 3 y le llega al equipo 4. El equipo 4 es el único que dice, oiga, sí, venga, yo tengo esa IP, entonces la MAC que usted busca es la mía y le devuelve un mensaje de respuesta de ARP en el que le indica bueno, ni siquiera tiene que indicárselo, pero en el que le dice, yo soy y ahí va su dirección MAC. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora cuando el switch recibe la respuesta de ARP, ya sabe en qué puerto tiene conectada esta MAC, y cuando A recibe la respuesta de ARP, ya sabe cuál es la dirección MAC de D. Y ahí es cuando A tiene la posibilidad de armar una trama con una dirección MAC de destino y su propia dirección MAC de origen. El primer paquete se va como broadcast, preguntando básicamente la dirección MAC. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto llegó aquí a este switch y el switch alimentó su tabla, pero recuerden que cuando A preguntó la primera vez, el mensaje era un mensaje broadcast. ¿Qué ocurre con ese mensaje broadcast? Ese mensaje broadcast lo que pasa es que llega a este switch y a todos los demás switches conectados. Entonces, todos los demás switches conectados van a terminar conociendo la dirección de A. De pronto la dirección de D no, porque D le responde directamente a A. Entonces, eso no es un mensaje digamos, broadcast que se vaya. Pero todos los demás switch sí conocen la dirección de A. Ahora, ¿qué pasa con los AP? Los AP, sobre todo si tú manejas controladores, los AP
tienen que conectarse con su controlador. Ellos envían mensajes de tráfico y cuando no conocen la dirección MAC del equipo o de la controladora de red inalámbrica, envían una ARP. Ese ARP hace que todos los switches en la red conozcan su dirección MAC. Eso por un lado. Por otro lado, si hay un paquete que tienen que transmitirlo a otra red, ese paquete debe ir al router, porque el router es quien sabe cómo mandarlo a otra red. ¿Qué pasa cuando el access point no sabe la MAC del router? Pues te la pregunta. Para preguntar lo que hace, envía un broadcast. Ese broadcast hace que se redistribuya la trama por todos los switches y todos los switches van a aprender la dirección MAC de ese AP. Esa es la razón por la cual ves tú el AP, la dirección MAC de un access point, en otros switch diferentes al switch donde lo tienes conectado. Profesor, Y ese ARP infiere de pronto en fabricantes o es indiferente al fabricante que sea? No, ese proceso de ARP funciona en cualquier equipo que trabaje con IP versión 4. Si el equipo trabaja con IP versión 6, pasa algo similar, pero ya el protocolo no es ARP, sino un protocolo que se llama Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos. Pero viene siendo más o menos lo mismo, ¿sí? Y termina pasando las consecuencias y los efectos son exactamente los mismos. prácticamente lo que usted nos explicó es como cuando, o es el resultado, pregunta, ¿no? Pero estoy preguntando. Ujú. Es el resultado del comando ARP-A, prácticamente. Bueno, sí, el comando ARP-A lo que tú haces es validar las direcciones que tiene, ¿no? Verificarlas, las direcciones que has aprendido. Sí, señor. ¿Ok? Sí, esas direcciones que aprendes, las aprendes porque te llegan tramas de otros equipos. Es más o menos eso. Ok, gracias. Vale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces avancemos. Vamos a ver este video de las tablas de direcciones MAC. In this video, Español. Ups. PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send tables, and also how they forward frames based on the information in those MAC address tables. PCA has an Ethernet frame to send to PCB. The source MAC address of the frame is 000A and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices that that is a match and receives the rest of the frame. The Ethernet frame continues to be forwarded to switch S2. Switch S2 examines the source MAC address of the frame and notices it is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port to its MAC address table. Next, switch S2 examines the destination MAC address, notices that is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC receives the Ethernet frame and its MAC address does not match the destination MAC address of the Ethernet frame, so it does not accept the rest of the frame. The router receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notice it is not a match, so it does not receive the rest of the frame. Now let's have PCB sending a frame back to PCA.
The source MAC address of the frame is 000B, and the destination MAC address is 000A. PCB sends it to switch S1. S1 notices that the source MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that MAC address is in its MAC address table, so it sends it out just port 1. PCA receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is a match, so it receives the rest of the frame. Bueno, como lo vieron, era más o menos lo mismo que yo les explicaba. Ahora vamos a ver el video de cuando enviamos una trama al default gateway. Es decir, me voy a comunicar con un equipo que no está en mi red. No le puedo enviar la trama directamente porque no está en mi red. ¿A quién se la envío? Al default gateway. ¿Quién es el default gateway? Mi router. El router que me conecta con otras redes. En la mayoría de los casos de nuestra casa, ¿quién es el default gateway? El router, el modem del proveedor de internet. El modem de Claro, el modem de Tigo, el modem de UNE, el modem de Vodafone, de Telefónica, de CanTV, pues depende del país donde estemos. Ustedes todos están en Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Ok, vale. Entonces vamos a ver este otro video. In this video, PCA is going to send a packet to the internet because the destination IP address is on another network. So in this case, the source MAC address is that of PCA. The destination MAC address is that of the router of 000D. So the Ethernet frame is sent to switch S1. Switch S1 receives the frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table. So it just simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address, and because that destination MAC address is not in the MAC address table of switch S1, it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the frame. Switch S2 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table, so it also simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address of the frame, which is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC gets the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the Ethernet frame. The router receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does match its own MAC address, it accepts the rest of the frame. Now we'll look at the Ethernet frame coming from the router back to PCA. The source IP address is the IP address actually of a device on a remote network. The source MAC address is that of the router at 000D, and the destination MAC address is that of PCA. The frame is sent to switch S2. S2 receives it, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it. It then examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it forwards it out port 1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it to its MAC address table. It examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it goes ahead and just forwards it out port 1 towards PCA. PCA examines the destination MAC address, and because it is a match, it accepts the rest of the frame. Bueno, ¿dudas hasta ahí?
No, señor, pero lo que siempre digo, la práctica y toca es ir a medida que vamos haciendo, aclarando la duda. Sí, señor, efectivamente. A ver, tabla de direcciones MAC de un switch. No, esto no lo vamos a ver aquí así. A ver, tabla de direcciones MAC del switch. Vamos a ver si tenemos un packet tracer. Señor, no tenemos packet tracer. Bueno, a ver, vamos a mirar si esto lo podemos hacer. VLAN 1, switch LAN de capa 2. No, esto nos toca hacerlo en laboratorios con equipos físicos. No sé si les dijeron, hay unos laboratorios que son con equipos físicos en los que pueden ir a, a Fundacompusesco a trabajar directamente con los equipos o se conectan remotamente, pero allí ya no es con Packet Tracer, sino son con equipos reales que tenemos allí para hacer esta labor. Entonces, este laboratorio lo vamos a hacer con equipos físicos, yo les aviso cuándo. Y generalmente esos laboratorios no son los días de clase, generalmente esos laboratorios son sábados u otros días. De todas maneras, se les avisa con tiempo. ¿Listo? Señor, ¿Cómo, cómo les fue con los exámenes? ¿Sí presentaron el examen? del 1 al 3. Sí lo presentaron. Sí, Sí, está señor. abierto del 4 al 7, pero estamos esperando a finalizar este módulo y sí presentarlo, ¿no? O esperar la orden suya. Sí, claro, no, no, no. Eso es cuando yo les diga. Yo les digo que los presente, el módulo del 4 al 7, entonces ya ahí pido que se los activen y yo les aviso. Porque no vamos a presentar exámenes de módulos por donde no hemos pasado todavía. ¿Listo? No, pero- Ok. Entonces, métodos de reenvío de tramas de los switch Cisco. A ver, ¿qué es el reenvío? El reenvío de tramas es el recibir la trama, analizar la dirección de destino y enviarla por el puerto correspondiente. Eso es el reenvío de tramas. O también se le conoce como filtrado de tramas a ese proceso. Entonces, tenemos que los switch utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de la red. El primero es el switching de almacenamiento y envío y el segundo es el switching por método de corte. ¿A qué hace referencia de almacenamiento y reenvío? Como nosotros vimos, una trama puede tener entre 65 bytes y 1400 algo de bytes. ¿Qué ocurre? En el switch de almacenamiento y reenvío, el switch recibe la trama completa, ¿sí? Valida la suma de verificación. Recuerden que en el tráiler hay algo que se llama la checksum, la FCS o Field o Frame Checksum, que sirve para control de errores. Les comentaba yo en la clase de ayer que es una suma, una operación matemática, que se llama así suma de verificación, que se hace sobre la trama en el equipo que la transmite y se almacena el resultado ahí. Cuando se recibe la trama, se coge y se le hace esa misma operación matemática y el resultado que dé el cálculo debe ser igual al que viene almacenado ahí en el tráiler de la trama. Si el resultado es el mismo, significa que la trama llegó correctamente. Si el resultado varía, significa que la trama se alteró en el camino, por ruido eléctrico, por longitud excesiva del cable, por un daño en la interfaz de red, por lo que sea. Pero esa trama no se puede procesar. Entonces, en el método de almacenamiento y envío, el switch recibe la trama, la almacena en un buffer, hace la suma de verificación, comprueba que la trama esté correcta y la transmite después. ¿Listo? O sea, después de haber hecho ese proceso. En el método de corte, normalmente lo que se hace es que se empieza a recibir la trama y cuando se ha recibido la información suficiente, perdón, para transmitirla, es decir, la dirección de destino, se empieza a transmitir la trama inmediatamente. El método de almacenamiento y reenvío, ¿qué ventaja tiene? Pues que no se reenvían tramas dañadas. Pero ¿qué desventaja tiene? Pues que es más lento, porque hay que recibir la trama, procesarla, hacer la comprobación de errores y luego de esto, si la trama está bien, reenviarla. El método de corte, ¿qué ventaja tiene? Que a lo que se recibe la dirección de destino, inmediatamente se empieza a transmitir la trama.
Eso que hace que sea mucho más rápido. ¿Qué desventaja tiene? Que se reenvían tramas que no están buenas, es decir, pueden reenviar tramas dañadas, tramas muy grandes, tramas muy pequeñas, tramas corruptas, se reenvían. Sin embargo, el método que se utiliza más a menudo es el método de corte, una variación del método de corte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la estación que recibe, pues también va a validar la trama. Y si la estación que recibe es un router, pues el router validará la trama también. ¿Listo? Eso es la diferencia entre los dos métodos. Vamos a ver esta animación. Aquí se envía la trama, se genera la trama, se envía, se comprueba la suma de redundancia cíclica o la suma de verificación, coincide, como coincide, la trama es correcta y se hace la consulta en la tabla de switching o en la tabla de dirección MAC y se reenvía la trama. Este es el proceso. Entonces, una ventaja, pues ahorro ancho de banda y no enviar tramas dañadas y ese tipo de cosas. Desventaja, pues que es más lento. Método de corte, ¿cómo funciona? Vamos a mirarlo. Se genera la trama, se hace la tabla de routing, de switching y se reenvía la trama. De hecho, la trama se empieza a transmitir incluso antes de haberla recibido completa. Hay dos variantes del método de corte o el método de cut-through, se le denomina en inglés, el switching de reenvío rápido y el switching libre de fragmentos. ¿En qué se diferencian? Pero ambos son métodos de corte. El método de reenvío rápido ofrece el nivel de latencia, es decir, de retardo en el reenvío más bajo. El Fast Forward Switching o método de reenvío rápido reenvía el paquete inmediatamente después de leer la dirección de destino. Como el Fast Forward Switching comienza a enviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. En este caso, cuando habla de paquetes, se está hablando de trama. Esto ocurre con poca frecuencia y la NIC de destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. En el modo de Fast Forward, la latencia se mide desde el primer bit recibido hasta el primer bit transmitido. El Fast Forward Switching es el método de corte típico, es decir, el más común. Switching libre de fragmentos, el método de switch. En este método, el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla. El fragment free switching se puede ver como un punto intermedio entre el store and forward switching y el fast forward switching. El motivo por el que el fragment free switching almacena solamente los primeros 64 bytes de la trama es que la mayoría de errores y las colisiones de red se producen en los primeros 64 bytes. El fragment free switching intenta mejorar el fast forward switching al realizar una pequeña verificación de errores en los 64 bytes de la trama, al asegurar que no haya ocurrido una colisión antes de reenviarla. El método fragment free switching es un punto medio de la alta latencia y la alta integridad de store and forward switching y la baja latencia y la baja integridad de fast forward switching. De hecho, la trama más pequeña puede contener 64 bytes, es decir, que puede que te envíen tramas completas solamente almacenando esos primeros 64 bytes. Almacenamiento en buffer de memoria de los switch. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de reenviarla. También se puede utilizar el almacenamiento en buffer cuando el puerto de destino está ocupado debido a congestión. El switch almacena la trama hasta que se pueda transmitir. A ver, ¿qué ocurre? Indefectiblemente, cuando el switch recibe la trama para procesarla, para reenviarla mientras busca la tabla de direcciones, por qué puerto la reenvío, lo que sea, necesita una memoria donde almacenar esa trama. A esa memoria se le denominan los buffers de puerto. ¿Cómo es, o los buffers de almacenamiento de la trama? Estos buffers los vamos a encontrar de dos tipos, el de memoria basada en puerto y el de memoria compartida. El de memoria basada en puertos es como una cola, donde cada puerto tiene un espacio de memoria para él. Y el de memoria compartida es un espacio de memoria general para almacenar todas las tramas. Entonces, la de basada en puertos nos dice la documentación que las tramas se almacenan en colas
que se enlazan a los puertos específicos de entrada y puertos específicos de salida. Una trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas de la cola se han transmitido correctamente. Es posible que una sola trama retrase la transmisión de todas las tramas en memoria debido a un puerto de destino ocupado. Es decir, aquí tenemos una memoria del puerto que entra, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Del puerto de entrada. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una trama que va para el puerto que entró, por el puerto 1 y va con destino al puerto 10, pero el puerto 10 está ocupado. Entonces, ¿qué ocurre? O está así, saturado, está congestionado. Entonces, ¿qué ocurre? Esa trama queda en la cola del puerto 1, que es por donde está ingresando. Vienen otras 10 tramas que ya no van para el puerto 10, sino que van para el puerto 5, que está libre. Pero ¿qué ocurre? Hasta que la primera trama en la cola, la que iba para el puerto 10, no salga de esa cola, las otras 10 o las otras tramas que van para el puerto 5 no van a poderse reenviar. Es una de las desventajas de este tema de memoria basada en puertos. La memoria compartida deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido por todos los switches y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto es asignada dinámicamente. Las tramas que están en el buffer se enlazan de forma dinámica al puerto de destino que permite recibir un paquete en un puerto y a continuación transmitirlo en otro puerto sin moverlo a una cola diferente. Este tipo de manejo de memoria es mucho más eficiente porque al no ser una cola, sino que están las tramas ahí en la memoria, las tramas que van para un puerto libre se reenvían inmediatamente, las tramas de un puerto congestionado pues quedan ahí esperando. ¿Listo? Configuración de duplex y velocidad en un switch. Recordemos que podemos tener duplex completo o full duplex y semiduplex. Duplex completo puedo enviar y transmitir al mismo tiempo. Semiduplex o half duplex solamente puedo enviar o puedo recibir, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahorita mismo tenemos una funcionalidad que se llama la autonegociación, que permite que que los puertos de los dispositivos negocien el duplex, negocien si van a estar en full duplex o en half duplex. Vamos a bajar esto un momento y vamos a mirar. La autonegociación, ¿cómo se da? La autonegociación no solamente maneja el duplex, sino que maneja la velocidad. El duplex podemos tener duplex completo, duplex medio. En velocidad podemos tener 10 megabits, 100 megabits, 1000 megabits, 10.000 megabits y así sucesivamente. Cuando se da la autonegociación y los puertos de los switch vienen configurados por defecto para autonegociar y las interfaces de red también, ¿qué ocurre? Que se selecciona la mejor característica que soporten ambos dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos el PC soporta duplex completo y duplex medio. El switch soporta duplex completo y duplex medio. En el proceso de autonegociación, ¿qué se va a seleccionar? Duplex completo o full duplex. ¿Por qué? Porque es la mejor característica que soportan ambos. En cuanto a la velocidad, el PC soporta 100 megabits y 10 megabits. El switch, por el contrario, soporta 1000, 100 y 10. ¿Cuál se va a seleccionar? 100. ¿Por qué? Porque es la mejor que soportan ambos equipos, o sea, lo mejor disponible que está disponible en ambos equipos. Entonces se soporta la velocidad de 100, se autonegocia la velocidad de 100 en los procesos de autonegociación. Sin embargo, usted puede definir que no quiere autonegociación y puede configurar manualmente sus dispositivos. Ahora, ¿qué ocurre? Si un equipo en el proceso de autonegociación, que puede ocurrir un error, o en el proceso de configuración manual, usted configura un puerto en full duplex y otro puerto en half duplex, va a perder conectividad. ¿Por qué? Porque los dispositivos van a intentar, el dispositivo de duplex completo va a intentar enviar y transmitir información al mismo tiempo, cuando el equipo de half duplex va a tener activo o un circuito para transmitir o un circuito para recibir y ahí va a tener problemas. Otra característica importante que debemos tener en cuenta, aparte del half duplex, el full duplex y la velocidad y todo eso, ya vamos a ver cómo se configura en el switch, es la negociación automática de medios.
¿Qué es la negociación automática de medios? Nosotros antes teníamos cables cruzados y cables directos. Con los cables cruzados les decía yo que conectábamos equipos iguales, como por ejemplo dos switch, dos computadoras, dos router, etcétera, etcétera. Y con cable directo conectábamos equipos diferentes, un switch a un router, un switch a una computadora. Y con cable cruzado, equipos iguales, como les decía, un router y un computador se consideran equipos iguales. Entonces, básicamente eran con cable cruzado. Sin embargo, desde la aparición del auto MDX o negociación independiente de medios, lo que ocurre es que podemos utilizar cualquier cable, ya sea cruzado o sea directo, para conectar independientemente cualquier tipo de equipos. Y las interfaces de red se encargan de negociar el proceso. ¿Listo? Pues aquí no está, pero vamos a ver más adelante cómo se configura todo esto, cómo se habilita la negociación automática de velocidad, de duplex y de MDIX. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok, perfecto. Módulo de práctica, esto lo miran ustedes solitos. La capa de red, ya pasamos de nuestra capa de enlace de datos, nuestra capa de acceso a la red que tiene dos subcapas, la subcapa MAC y la subcapa LLC. La subcapa LLC, que es la que se conecta directamente con la capa de red y la que permite que los protocolos de capas superiores o que diferentes protocolos de la capa de red utilicen los medios. Y la subcapa MAC, que se encarga del direccionamiento a nivel físico, de la preparación de las tramas para ser transmitidas en el medio físico. Está todo eso involucrado aquí. Aquí tenemos direcciones MAC, tenemos la generación de las tramas con el encabezado del tráiler de trama, y acá tenemos la comunicación en LLC con las capas superiores. Ahora pasamos a la capa de red. En la capa de red vamos a hablar de dos protocolos básicos, que son el protocolo IP versión 4 y el protocolo IP versión 6. Tenemos otro tipo de protocolos como el ICMP, que es un protocolo que básicamente se utiliza para interrogación entre máquinas o para mensajes entre máquinas, generalmente mensajes de diagnóstico como un ping, un tracer, etcétera, etcétera. En esta capa también vamos a evaluar protocolos de enrutamiento como el protocolo OSPF. Son, digamos, protocolos todos de capa 3 o capa de red o capa de internet. Cualquiera de esas tres denominaciones es eh, correcta para esta capa. Ok, la capa de red básicamente tiene cuatro operaciones que debe desarrollar para permitir la comunicación. Es el direccionamiento de dispositivos finales, pero ojo, el direccionamiento a nivel lógico, el direccionamiento a nivel de Internet. Esta dirección representa la máquina, diferente a la dirección de la capa 2 o a la dirección MAC que representa la interfaz, básicamente. Esta representa la máquina. Encapsulación es otra de las funciones que debe cumplir. La encapsulación es coger los segmentos que le vienen de la capa 4 y colocar un encabezado de red, es decir, un encabezado IP, y convertir el segmento que le viene de la capa de transporte en un paquete, que es la PDU de la capa de red o de la capa de Internet. Recordemos que PDU es Protocol Data Unit o unidad de datos de protocolo, que es como se llama a los datos en el proceso de encapsulación a medida que van bajando en las capas del modelo OSI. Enrutamiento. La capa de red proporciona servicios para dirigir los paquetes de un host, bueno, a un host de destino en otra red. Para transferir un paquete a otras redes debe procesarlo un router. La función de un router es seleccionar la mejor ruta y dirigir los paquetes al host de destino en un proceso que se denomina enrutamiento. Un paquete debe cruzar muchos routers antes de llegar al host de destino. Se denomina salto, ojo con este término, lo usamos mucho, se denomina salto a cada router que cruza un paquete antes de llegar al host de destino. Entonces, ¿qué es un salto de red? Un router en mi camino. Eso es básicamente. Desencapsulación o desencapsulamiento, cualquiera de las dos expresiones.
Cuando un paquete llega a la capa de red del host de destino, el host verifica el encabezado IP del paquete y si la dirección IP de destino dentro del encabezado coincide con su propia dirección IP, se elimina el encabezado IP del paquete. Una vez que la capa de red desencapsula el paquete, la PDU de la capa 4 se obtiene y se transfiere al servicio apropiado en la capa de transporte. Recuerden que el contenido de un paquete, ¿qué es? Un segmento de capa 4. ¿Dudas hasta ahí? Pregunta, pues ahí como para ir aprendiendo. Cuando usted habla de saltos, es como cuando uno hace un tracer y se ve en cada dirección IP, es cada salto, cada router. Efectivamente, cuando se hace un tracer, cada dirección IP que responde es un router, es decir, es un salto de red. Gracias. Ok. Ok, la capa de red gestiona básicamente la comunicación entre hosts. Y aquí hay una aclaración importante. La capa 4, es decir, la capa de transporte, gestiona el transporte de datos entre procesos, es decir, entre aplicaciones. A la capa de transporte le interesa qué aplicación transmite y qué aplicación recibe. A la capa IP solamente le interesa qué equipo transmite y qué equipo debe recibir al final del camino. Y en la capa de enlace de datos, es decir, en la capa que acabamos de ver anteriormente, qué interfaz transmite y qué interfaz recibe, sin importar si la interfaz es la interfaz final de destino o no. En la IP, en cambio, el equipo que debe recibir sí debe ser el equipo que finalmente es el destino de la comunicación. Y aquí tenemos una animación que nos ilustra esto. Se van los datos desde un host, ahí llega la capa de transporte, se encapsula y se convierte en un segmento. Ese segmento se encapsula y se convierte en un paquete. Ese paquete se encapsula y se convierte en una trama. Y esa trama se pasa al medio de transmisión. Se enruta, se desencapsula la trama, se desencapsula el paquete, se desencapsula el segmento y se convierte en los datos que finalmente van a la aplicación. Encapsulación IP. A ver, IP lo que hace es encapsular un segmento de datos. Coge un segmento de datos que tiene el encabezado del segmento y los datos y le coloca un encabezado IP y se convierte en los datos del paquete o en la carga útil del paquete. Ahora, características del paquete IP, o sea, del paquete encapsulado. Yo aquí me estoy saltando cosas, pero son cosas que de una u otra manera ya les he dicho. Y algunas otras, como por ejemplo este tema del NAT, no lo toco ahora porque lo vamos a ver más adelante y en detalle. Características, sin embargo, ustedes cuando lean para presentar el examen, sí deben tener detalle en esos cositas. Características del paquete IP. A ver, el paquete IP tiene unas características fundamentales debido a que se diseñó para que fuera lo más eficiente posible y lo más rápido posible. Entonces, un paquete IP es sin conexión. ¿Qué significa? Que el protocolo IP no le avisa al equipo receptor que va a enviar un paquete. El paquete IP no inicia una conversación antes de empezar a transmitir. Simplemente a la capa de red le llega un paquete y lo envía para que se convierta en una trama y se reenvíe. Tal cual. De mejor esfuerzo. ¿Qué significa que que el paquete de conexión el paquete IP sea de mejor esfuerzo? Significa que no provee mecanismos de control de errores. Es decir, a IP no le interesa si el paquete que envió llegó, si no llegó, si llegó bien, si llegó mal. Eso no es problema del protocolo IP. El protocolo IP única y exclusivamente se encarga de determinar ruta y enviar, determinar ruta y enviar. Del control de errores y de todo ese tipo de cosas se encargan otros protocolos, generalmente los de la capa 4 y los de la capa 2. Independiente de los medios. ¿Qué significa que un paquete IP sea independiente de los medios? Que el encabezado IP es el mismo, es decir, su estructura es la misma, sin importar
si se va a transmitir por fibra óptica, por vía satélite, por radioenlaces, por microondas, por lo que sea, por un par de vasos con plásticos, con un hilo, como sea. Como se vaya a transmitir, el paquete IP es exactamente el mismo. Por eso se dice que es un protocolo independiente de los medios. Y aquí está la descripción de cada una de estas cosas. ¿Qué significa sin conexión? ¿Qué significa que sea un paquete de mejor esfuerzo? ¿Y qué significa que sea independiente de los medios? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok. Campos del encabezado IP. Vamos a aprovechar que hay varios de ustedes y vamos a tomar asistencia que me la piden todos los días. Listo. Ya tengo la asistencia. Regálenme un segundo, le envío. A ver. 3. Listo. Bueno, entonces, campos del encabezado del paquete IP versión 4. Recuerden que tenemos IP versión 4 y que tenemos IP versión 6. Entonces, en el paquete IP versión 4 tenemos dentro de los campos más importantes, ojo, dentro de los más importantes tenemos la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Ok, vale. Tenemos la versión que básicamente identifica el número del protocolo. Aquí vamos a encontrar un 4 o vamos a encontrar un 6. La longitud del encabezado, es decir, el tamaño del encabezado del paquete. Estos tenemos indicadores de congestión, vamos a ver si nos los describen aquí, efectivamente. Servicios diferenciados e indicadores de congestión. Lo que pasa es que este cuadro está un poquito raro. Vamos a ponerlo en inglés un momentico. Ok, efectivamente, ahora sí, es otra cosa. Entonces, son indicadores de servicios diferenciados y un indicador explícito de congestión. ¿Esto para qué? Esto es básicamente señalizadores para priorizar tráfico, es decir, para que el tráfico se enrute más rápido o menos rápido. Técnicas de calidad de servicio como lo que veíamos en la trama de Ethernet también. La longitud total del paquete. Tenemos la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, el campo de protocolo, que básicamente lo que indica es cuál es el protocolo de la capa de transporte que estamos encapsulando aquí en los datos. Header checksum, una suma de verificación del encabezado. Time to live. Este time to live, que es otro campo importante, ¿a qué hace referencia? Resulta que por la taxonomía o por la arquitectura de los sistemas de enrutamiento puede presentarse configuraciones erróneas en la que, por ejemplo, tenemos tres routers A, B y C y un equipo que está conectado o que está en la red del router A quiere enviar un paquete a una red remota. El router A dice, sí, esa red yo sé por dónde hay que enviar el paquete, hay que enviarlo a través del router B y le envía el paquete al router B. El router B dice, sí, yo sé por dónde hay que enviar ese paquete, hay que enviarlo a través del router C y le envía el paquete al router C. Y el router C, por un error de configuración, dice, sí, yo sé cómo enviar el paquete, ese paquete hay que enviarlo a través del router A y le devuelve el paquete al router A. El router A cuando lo examina dice a través del B, el B a través del C, el C a través del A y el paquete se queda circulando ahí eternamente y para siempre. Eso ocurriría, ese eternamente y para siempre ocurriría si no existiera este mecanismo que se llama time to life. ¿Qué es el time to life? Es un contador que se establece en un valor específico, 255, 128, dependiendo del paquete. ¿Y qué ocurre? Cada vez
que el paquete atraviesa un router, ese time to life se le resta 1. Entonces, si era, supongamos, el time to life estaba en 10, pasa por un router, se le resta 1, queda 9, pasa por otro router, se le resta 1, quedan 8, y así sucesivamente. Vamos a volver a nuestro ejemplo de que A lo envía a B, B lo envía a C y C lo envía A otra vez. ¿Qué ocurre? El paquete va y hace la ronda en esos 3 routers, pero cuando el time to live llegue a 0, el router donde ese time to live llegue a 0, ese router descarta el paquete y ya no lo reenvía más. Entonces, con eso nos evitamos que el paquete quede fantasma por ahí dando vueltas a través de Internet todo el tiempo. ¿Listo? ¿Comprendido eso? Sí, señor. Ok, vamos a mirar el siguiente video que nos habla acerca de el paquete IP, pero no tiene subtítulos de todas maneras. Español. I have a screenshot from a Wireshark packet capture, and you can see that the second packet that's been captured has been highlighted. And then in the packet details window, the network layer information has been expanded to show us all of the things happening at the network layer. So let's see what's happening in this particular packet that we're examining. We can see that, first of all, the network layer protocol or internet layer protocol that we are dealing with was Internet Protocol version 4, IPv4. We can also see that the source IP address was 192.168.1.109. You can see it also highlighted up here in the packet list window area, and that the destination IP address was 192.168.1.1, and we can also see that up here. We can see that at the higher layer, this is a TCP protocol packet. But if we limit ourselves to just the IPv4 fields or the IPv4 information, we can see the different types of control information that's contained in every IPv4 packet. For instance, the version number, which is 4, identifying this as an IPv4 as opposed to IPv6 packet. The header length, or the length of the header, this is the minimum size of an IPv4 header. The differentiated services field, which is used for packet prioritization and is useful for applications like voice over IP, the total length of the packet, the identification number, which is used for fragmentation, the flags, you can see that the DF bit has been set, which stands for don't fragment. This packet is not large enough, is not identified for fragmentation. Fragment offset, the TTL, or time to live, which is set to 128. Every time a packet is routed from one hop to the next, the TTL number is reduced. When the TTL number reaches 0, the packet is dropped, ensuring that packets don't circulate on the internet forever on an endless loop. The TTL value is also used in ICMP trace routes and pings. The protocol field lets us know the type of information to expect in the data portion of the packet. A 6 identifies the data portion of this packet as being a TCP packet. The header checksum field, which allows routers to check to see if there are any errors or inconsistency in the IP header. If there is, the packet will be dropped. And then lastly, the source and destination IP addresses, which are the most important part of the IPv4 packet. Let's take a look at 2 more screenshots of Wireshark packet captures, and we'll see some similarities and differences. The next screenshot shows us that now we're looking at the 8th packet captured. The packet's source IP address is also 192.168.1.109, and the destination IP address is 192.168.1.1, except this packet is an HTTP GET request. So this is a request to a web server located at 192.168.1.1. You can see that the network layer or internet layer information has been expanded, that it's also the IP version 4 protocol, and that we have similar information in the different fields. Notice under the total length field that this packet is 411 bytes compared to the previous packet, which was only 52 bytes.
you can tell that this packet has a lot more information, or is a much larger packet than the previous one. If we look below the Internet Protocol version 4 information, we can see the TCP information, and then below that there's Hypertext Transfer Protocol, or HTTP protocol information in this packet as well. I'll move forward to the next packet, and you can see that this packet is the 16th packet captured right up here. It's also from host 192.168.1.109 to host 192.168.1.1, except this is the ICMP protocol. You can see from the information in the packet list window that this is an echo or ping request. If we look in the Internet Protocol version 4 information in the details area, we can see some minor differences. The version is still 4, the header length is still 20 bytes, but we can see that the flags are slightly different and that the protocol field is now set to 1, indicating that the data portion of this packet is an ICMP protocol message. Notice that in the details window at the bottom here is an expanded area to look at the header information specific to ICMP. Listo, ¿dudas hasta ahí? No, señor. Ok. Limitaciones de IPv4, porque ahora vamos a hablar del paquete IPv6. Hemos visto el paquete IPv4 y vamos a ver ahora el paquete IPv6. Ok. Entonces, ¿qué limitaciones tiene el paquete IPv4? El paquete IPv4 tiene limitaciones de agotamiento de las direcciones. Las direcciones posibles con IPv4 son 4.3 billones de direcciones aproximadamente, y esas direcciones ya se han acabado. De hecho, para prevenir que se acabaran rápido, se diseñó un esquema de direcciones que se conoce como el esquema de direcciones privadas, que son direcciones que usted puede usar al interior de sus redes, pero que no son enrutables en Internet. Creo que esto es como la segunda o tercera vez que le repito esto en este curso. Esos rangos de direcciones son las direcciones que empiezan por 10, 000 hasta la 10, bueno, se me escapa ahora, creo que es 255, 255, 255. Sin embargo, lo veremos más adelante. De la 172.16.00 a la 172.31.00, y de la 192.168.00 a la 192.168.255.255. Simplemente se lo estoy diciendo para que se les vaya quedando ahí en el cerebro, pero no tienen que aprendérselo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo que empieza por 10 es privado. Todo lo que empieza por 172.16 o 172.17, 18, 19, así hasta 172.31 es privado. Y todo lo que empieza por 192.168 también es privado. ¿Qué significa? Que son direcciones que no son válidas en Internet. Y vamos a necesitar otro tipo de direcciones que no estén en esos rangos para poder navegar en Internet. Esos Y, rangos, dígame. perdón, 10, 172 y 192, ¿cierto? Aquí. Sí, 10, todo lo que empiece por 10, todo lo que empiece desde 172.16 hasta 172.31, y todo lo que Sí, empiece por 192.168. Todo eso es privado. apuntado, sí, señor. Gracias. Vale, listo. Entonces, por eso es que ustedes ven que esas direcciones se repiten en todas partes. Todo el mundo tiene una dirección 192, 168, alguna cosa, alguna cosa. Y no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque esa persona tiene esas direcciones en su propia red. Para salir a Internet necesitamos una dirección IP pública. Entonces ahí viene un fenómeno que nosotros conocemos como el NAT. Pero ¿qué ocurre? El NAT, que vamos a ver en detalle después, el direccionamiento privado y todo eso, hace que la conectividad de extremo a extremo sea difícil. Es decir, no hay conectividad real de extremo a extremo. Si yo me conecto con sus computadores desde mi computador, no me estoy conectando directamente con sus computadores, sino estoy utilizando algún tipo de mecanismo intermediario, como un router que me presta la dirección, un servidor que me hace las veces de servidor Stone, o servidor proxy, o servidor gateway, o alguna cosa de esas.
Eso dificulta varios tipos de servicios. Y aparte, ese tipo de cosas incrementan la complejidad de la red. Hay que hacer muchos cálculos de direcciones, hay que si configuro el NAT, que si no sé qué cosa, pues, todo ese tipo de cosas. Que si abro los puertos del router, pues, conclusión, hace que la red sea compleja. El IPv6, por su parte, incrementa el espacio de direcciones, es decir, hay muchas más direcciones disponibles. ¿Por qué? Porque utilizamos 128 bits de direccionamiento, 128 bits para crear direcciones. Eso es un número absurdamente grande de direcciones. De hecho, miren, 4.294.967.296 son las direcciones IP públicas posibles con 32 bits, algo así cercano a 4.3 billones de direcciones. Pero miren este numerito de direcciones que se pueden tener con IPv4 comparado con este número de direcciones que se puede tener con IPv6. Estamos hablando de 340 undecillones de direcciones disponibles. Dice aquí la documentación que esto es... Pero en IPv6 también es finito, dije. ¿Cómo? Pero también como tal es un número finito. Es finito, pero es gigantesco. De hecho, es el equivalente a una dirección por cada grano de arena que tenemos en la Tierra. ¿Ya? Es decir, es una cosa absurdamente grande. O sea, esperamos que por ahora, mejor dicho, mientras nosotros los que estamos aquí estemos vivos, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos van a ver acabarse ese número de direcciones. ¿Por qué? Porque necesitaríamos tener tantos equipos conectados como granos de arena en la Tierra. Entonces, ya de por sí no cabrían en la Tierra. ¿Listo? Eh, Tenemos una administración de paquetes mejorada, no tenemos necesidad de hacer NAT porque no tenemos la necesidad de direccionamiento privado. La administración de paquetes mejorada es porque incluso los campos del encabezado IPv6 son más simples y hay incluso menos campos que en el encabezado de IPv4. Y de hecho hay unas técnicas mejores para el manejo de paquetes. Pregunta, Dígame. ¿en qué va el hecho de que todavía no estemos usando IPv6? Porque pues igual uno puede hacerlo para irlo practicando en una propia red privada, ¿no? Pero pues ¿en qué va en que, por ejemplo, uno vaya a algún lado o en algún sitio no lo estén usando? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Básicamente, inicialmente era a que no todos los dispositivos lo soportaban, pero ya hoy en día todos los dispositivos soportan IPv6. Y básicamente se debe a que muchos operadores de Internet pues todavía están haciendo el proceso de migración poco a poco, el proceso de migración de sus direcciones. Por ejemplo, Claro, incluso en Bogotá, cuando están instalando fibra, en estos momentos ya asignan direcciones IPv6 casi en todas sus instalaciones. Pero ¿qué ocurre? Que como el IPv4 sigue siendo inoperable, muchas veces sigue siendo operable, muchas veces a ti te ponen IPv6 del router hacia adelante, pero te dejan tu red interna con IPv4 y hacen algún tipo de conversión. O definitivamente te instalan IPv6 de una vez. Listo, pero claro, ya está instalando direccionamiento IPv6. Telefónica también está instalando direccionamiento IPv6 en algunas instalaciones de fibras. Sé que DirecTV también estaba haciendo migración a IPv6. Pero digamos que es simplemente lo que se demoran los operadores en hacer este proceso de transición. Pero yo, por ejemplo, espero, pero con total ansiedad que ya no usemos más IPv4 por Es que nos todos los... ¿Cómo? prácticamente nos toca irnos ya preparando para eso, porque pues igual ya IPv4 va a quedar obsoleto y lo que vamos a estar trabajando después va a ser IPv6, entonces nos toca estar teniendo, o sea, tener 100% dominado ese direccionamiento. Total. De hecho, es que es más fácil que IPv4. Es más fácil dominar IPv6 que dominar IPv4. Vale, entonces, a ver qué más tenemos acá. El encabezado del paquete IPv6. En el encabezado del paquete IPv6 seguimos manteniendo el campo de versión.
tenemos el campo de servicios de tipo de servicio, opciones, este campo de IHL, no recuerdo qué exactamente era, por aquí está la descripción, IHL. Ah, bueno, pero esto era un paquete IPv4. Esto es un paquete IPv4. Total length, fragment of, sí, esto es un paquete IPv4. En el paquete IPv6, vamos a mirarlo aquí. En el paquete IPv6 tenemos el campo de versión que se mantiene, el payload length, es decir, el tamaño del segmento, el tipo de tráfico, y esto es un campo que se adiciona a un campo que aparece nuevo, y el tipo de tráfico para hacer servicios diferenciados. En lugar de tener esta cosa que teníamos por acá arriba, de tipo de servicio, opciones y no sé qué rollos, no, en el paquete IPv4 que teníamos, bueno, se me perdió. En lugar de tener indicador de congestión y todo ese rollo, tenemos esto de tipo de clase de tráfico para hacer calidad de servicio. Tenemos esta etiqueta de flujo. ¿Y para qué sirve? Para que los enrutadores sean más eficientes. Cuando un enrutador recibe un paquete, ¿qué hace? Verifica la dirección de destino, verifica y determina por dónde lo debe enviar. Y y con qué prioridad lo debe enviar. O sea, hace una cantidad de evaluaciones para hacer el reenvío del paquete. ¿Qué pasa con la etiqueta de flow label o de etiqueta de flujo? Que el router recibe un paquete, lo procesa y mira esa etiqueta de flujo. Todos los demás paquetes que vengan con esa misma etiqueta de flujo ya no le hace todos esos cálculos, sino que los trata exactamente de la misma manera como trató al primer paquete que llegó con esa etiqueta de flujo. Eso hace que el enrutamiento o los procesos de enrutamientos sean más ágiles. Next header básicamente representa cuál es el protocolo de capa superior. Si el siguiente encabezado o el encabezado que está encapsulado es un encabezado de TCP o de UDP, es decir, identifica el protocolo de la capa de transporte. Hop limit. Este hop limit lo que hace es reemplazar al campo TTL. Es decir, antes se llamaba TTL, que significa time to live o tiempo de vida. Ahora se llama límite de saltos, que es un nombre mucho más adecuado para lo que hace. Porque el límite de saltos es cuántos saltos puede dar este paquete, que es el equivalente a decir cuántos routers puedo atravesar. En cambio, el otro, a pesar de ser un conteo, se llamaba tiempo de vida, TTL o time to life, eh, que pues en realidad no estábamos hablando de un tiempo, sino de un conteo, ¿vale? Porque eso independientemente de cuánto se demorara en atravesar los routers, pues por cada router se iba descontando uno. Entonces el nombre hop limit o límite de saltos es mucho más adecuado. Y por último, pues lo más importante, la dirección IP de origen y la dirección IP de destino, que son direcciones de 128 bits, como habíamos visto. Y aquí tenemos un video de explicación del paquete IP versión 6. This screenshot shows a packet capture using Wireshark and the network layer information from an IPv6 conversation. Let's take a look at it. In this screenshot, we can see that the highlighted packet is packet number 46, and that the source address up here in the packet list window shows that it is a global unicast IPv6 address. You can see this starting with the 2001:6F8. The destination address is also a global unicast address, 2001:6F8-900, and so on. And if we look over in the protocol field, we see that at the upper layers, this is a TCP packet, and that it's an attempt to establish an initial communication with an HTTP web server. If we look down in the network layer information area, you can see that the IPv6 information has been expanded. Let's take a look at some of the protocol field information for Internet Protocol version 6. First of all, you can see that the amount of information in the IPv6 header is much smaller than in the IPv4 header. Now, there are some interesting features. For one, you can see that the version field is the same
In this case, it says 6, identifying this packet as IPv6. We can also see the binary 6 here. The next field is the traffic class field. The traffic class field serves the same function as the differentiated services field in an IPv4 packet. It handles traffic prioritization and congestion. The next section you can see is the flow label. The flow label field is a new field for the IPv6 protocol. Its purpose is to maintain the same packet flows through routers and switches so as to help real-time applications that need packets to arrive in the same order. You can see the next field is the payload length field. This is the same as the total length field in the IPv4 header. This field tells us the total size of the packet, in this case 40 bytes. The next header field serves the same purpose as the protocol field for IPv4. You can see that it's identifying that the upper layer data portion of this packet is a 6 or TCP. The hop limit serves the same function as the TTL field in an IPv4 packet. You can see that the hop limit currently is set to 64 hops. Once this decrements to 0, the packet will be dropped. Next, we have the source IPv6 address, the destination IPv6 address, and then at the upper layer, we can see that this is a TCP packet with TCP header information. Let's take a look at the next screenshot. In the next screenshot, you can see that we've now highlighted packet number 49, and now we have a connection with this web server. This packet is now a GET request to the web server. If we look down in the expanded Internet Protocol version 6 packet details window, we can see that the payload length is a lot larger. We can see below the IPv6 information, the TCP information, and that now there is HTTP protocol information as well within our GET request. This is our GET request to get a web page. If I go to the next screenshot, the last screenshot shows an ICMP version 6 neighbor solicitation message. If we look up in the window at the highlighted packet here in packet number 1, we'll see that the source address this time is not a global unicast IPv6 address, but a link local address. We can tell that from the FE80 here. We can also see that this link local address used EUI64 to resolve the interface identification portion of the address. We can tell that by the FFFE within the address. The destination address is an FF02 IPv6 address, indicating that this is a multicast packet. If we look over at the protocol, we see that it's ICMP version 6, and then information about the packet tells us that this is a neighbor solicitation message for the same device that we were contacting in the earlier screenshots. The function of this packet essentially is similar to an ARP request in IPv4. We need to discover the link local address of this device, so we send out an ICMP version 6 neighbor solicitation message, multicasted, and we're hoping to get back a link local address from this neighbor. If we look down in the expanded details window, we can see the version is 6, traffic class flow label, payload length, which is the entire length of the packet, the next header field, which is like the protocol field in IPv4, indicating a 58 that this is an ICMP version 6 message in the data portion of the packet. The hop limit, 255 hops. This is similar to the TTL field. And then the source, link local address, and the destination multicast IPv6 address. At the bottom, below the IPv6 information, we can see that there's an expandable area specific to the Internet Control Message Protocol version 6. This screenshot shows a packet capture. Ok, listo. Aquí lo retiro. Ok. Framing decision. Post forwarding decision. Ok, vamos a pasar esto a español. Decisión de reenvío de post.
A ver, un host cuando va a enviar información puede enviarlo a tres partes diferentes o tiene tres opciones para enviar un paquete con relación al destino del envío. La primera opción es enviarse un paquete él mismo. La segunda opción es enviar un paquete al host local. Y la tercera opción es enviar a un host local. Y la tercera opción es enviarlo a un host remoto. ¿Qué es para enviarse paquetes él mismo? Un host tiene un bloque de direcciones completos, que es el bloque de direcciones en IPv4 127.0.0 de 24 bits, es decir, todo lo que empiece por 127.0.0 desde la 1 hasta la 254 hace referencia a él mismo. Si usted hace un ping a 127.0.0.1, se está haciendo un ping al mismo equipo donde usted está. O 127.0.0.200, le está haciendo un ping al propio equipo donde usted está. Esta dirección IP tiene un nombre, que es localhost. Usted hace un ping al localhost o hace una conexión al localhost y es exactamente conectarse al mismo equipo. En IPv6, en la dirección de destino es 2.2.1. Esa es la dirección local. Usted hace un ping a 2.2.1, le está haciendo un ping al mismo equipo. O hace una conexión con 2.2.1 y está haciendo una conexión al mismo equipo. Como ven, ya aquí empezamos a ver estas direcciones mucho más simples que estas direcciones. A un host local. ¿Qué es un host local? Un host local es un host dentro de la misma red donde usted está. Es decir, un host al cual para llegar a él no existe la necesidad de cruzar un router. Si no hay que atravesar un router para llegar al host, está dentro de su propia red. Esa es la segunda opción de envío al destino. En este caso, cuando se le envía a un host local, el paquete IP se puede enviar directamente a ese host local. Y por tercero, al host remoto. Esto es un host que está en una red diferente. Hay que cruzar un router para llegar a él. No importa que la red sea su equipo, el router y otro equipo. Si ese otro equipo está cruzando el router, ya es otra red. Cuando se envía un paquete a un host remoto, generalmente no se le envía directamente al equipo destino, sino que se envía al router. Y el router es el que se encarga de hacer el reenvío. Hasta ahí vamos claros. Y todo este texto que está aquí dice más o menos lo mismo. ¿Claros ahí? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, para enviar paquetes a redes remotas aparece el concepto de puerta de enlace predeterminada o gateway predeterminado. ¿Qué es el gateway predeterminado? Es el router que me permite conectarme con hosts que se encuentran en redes diferentes, es decir, con hosts remotos. ¿Qué características tiene un gateway predeterminado? Que tiene una dirección IP local en el mismo rango de direcciones que nuestro host, es decir, tiene una de sus interfaces en nuestra propia red. Y esto es importante. Los hosts deben tener mínimo dos interfaces, una para nuestra red y otra para alguna red remota. Cada interfaz que tenga un router va a ser una red totalmente diferente. Entonces, el router que actúa como gateway predeterminado para nuestros equipos debe tener una interfaz en nuestra red. Es decir, una interfaz conectada o configurada con una dirección IP que pertenezca a nuestra propia red. La siguiente característica es que puede aceptar datos en la red local y enviarlos a redes remotas. Y la tercera es que enruta datos a otras redes. De hecho, esta es su función. Un host enruta a la puerta de enlace predeterminada. Una tabla de enrutamiento de host generalmente incluirá una puerta de enlace predeterminada. A ver, así como el switch tiene una tabla de direcciones MAC que está asociando dirección con puerto, el host o los equipos, computadores, también tienen una tabla de direcciones MAC, pero que asocia dirección MAC con dirección IP en lugar de con puerto, porque al PC no le interesan los puertos, sino las direcciones IP. Pero también tiene una tabla de enrutamiento, es decir, una tabla de a dónde envía los paquetes que necesita enviar. Si se los envía a sí mismo, si los envía a una puerta de enlace predeterminada o si los envía directamente
al host de destino. Esa tabla de enrutamiento nosotros la podemos ver con el comando netstat o route-p. Podemos ver la tabla de enrutamiento. Entonces, esa tabla de enrutamiento contiene la puerta de enlace predeterminada, que generalmente la vamos a identificar. Vamos a ver si yo aquí tengo, bueno, no. La vamos a identificar porque la red de destino son 4 ceros. No se preocupen que todo eso lo vamos a ver en detalle. Eh, entonces, esa puerta de enlace predeterminada se aprende, ya sea que la configuración del host sea dinámica mediante DHCP, es decir, configuración automática, o cuando nosotros lo configuramos manualmente. En IP versión 6, esto para IP versión 4, en IP versión 6, el router anuncia la dirección de la puerta de enlace predeterminada al host, o el host se le puede configurar esa dirección manualmente. En IPv6 casi no vamos a ver el uso de DHCP, aunque sí existe, pero generalmente no lo vamos a usar. Y el router normalmente hace una publicación de su dirección para que los hosts la puedan usar como dirección de puerta de enlace predeterminada. Ok, en este caso vemos un ejemplo en el que tenemos dos equipos que para acceder a redes remotas utilizan R1 como puerta de enlace predeterminada. Y como ven, la red de 192.168.10.0, dentro de esa red, el PC1 tiene la dirección 192.168.10.10, el PC2 tiene la 10.15 y el router tiene la dirección 192.168.10.1 en esta red. Y sirve de puerta de enlace predeterminada para estos equipos. Es decir, en la configuración de estos equipos debe estar puesta la dirección 192.168.10.1 como gateway o puerta de enlace predeterminada de estos dos equipos. Tablas de enrutamiento de los hosts la podemos ver con route print o con netstat-r. Y aquí nos aparece en Windows, ¿no? Bueno, en Linux y en Mac también se puede ver con route print o con netstat. No estoy seguro si -r, no recuerdo. Pero esta tabla de enrutamiento nos muestra lo siguiente, nos muestra las redes, las rutas activas. Aquí tenemos las redes de destino con la puerta de enlace que vamos a utilizar para esa red de destino y a través de cuál de nuestras interfaces vamos a alcanzar esa red, esa puerta de enlace predeterminada. Aquí tenemos que para la red 0000 con máscara de subred 0000 vamos a usar la puerta de enlace o el gateway 192.168.10.1, este será el router, y vamos a llegar a ese router a través de nuestra interfaz 192.168.10.10. Esto es lo que traducen estos números que tenemos aquí. Cuando nosotros vemos este 000 con máscara 0000, sabemos inmediatamente que este es nuestro gateway por defecto. El resto de redes, si lo miran, las 127, las que empiezan por 127, dice que se encuentran en el enlace. Es decir, son redes que están conectadas directamente a nuestro equipo. Y como ven, la interfaz que vamos a usar es la interfaz 127.0.0.1. Es decir, esto es lo que nos sirve para comunicarnos con nuestro propio equipo. Lo otro nos dice que para conectarnos con la red de 192.168 desde la 10.0 con máscara de subred 255.255.255.0 o la red 192.168.10.10 con máscara de subred todo en 5.5. Esto es un host directamente. Y esto es el broadcast de la red. Lo vamos a hacer también a través de nuestra interfaz 10.10. Es decir, esta interfaz la vamos a utilizar para enviar cualquier paquete a esta red o a este host, pero tengamos en cuenta que este host somos nosotros mismos. Y así sucesivamente. No es objeto del curso entender todo este proceso. Sin embargo, les cuento, estas direcciones son direcciones multicast, estas son direcciones broadcast, es decir, el broadcast a todas las redes y todos los equipos, etcétera, etcétera. Pero el punto importante
que tenemos que ver aquí es identificar el gateway predeterminado, que lo identificamos siempre en esta red. En esta red, lo que aparezca al frente es nuestro gateway predeterminado o la dirección de nuestro router. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Bueno, chicos, a ver, nos quedan 6 minutos, a ver qué nos queda de tema. No, ya no nos queda sino introducción al enrutamiento, no vale la pena que lo empecemos a ver hoy, porque aquí ya empiezan a haber cosas interesantes en las que nos va a tocar hacer configuraciones. Pues mañana continuamos con introducción al enrutamiento. ¿Listo? Sí, señor. Profe, debemos comentar que mañana nuevamente hay cambio de turno. Ah, caramba, o sea que mañana no están. Bueno, listo, chicos. Entonces nos vemos el lunes. ¿Listo? Vale, tutor. Bueno, señores. Listo. Entonces, Buenas noches. ok, buenas noches. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, listo, pues. Gracias. Bueno, Gracias. bueno, sí, señor. Que pasen feliz resto de semana. Inge, Dígame. disculpe una pregunta, Buenas noches. pero entonces, o sea, mañana hay clase, ya hasta el lunes, pero entonces no nos quedarían debiendo una clase. No, señor, porque lo que estamos haciendo es corriendo el calendario. De todas maneras, Ah, ya, eso es listo. a petición de ustedes, ¿no? Eso no es tema mío. Ah, bueno, listo, sí, señor. Vale, ok. Entonces, Listo. y de todas maneras, Bueno. lo que estamos haciendo es corriendo el calendario, no eliminando la clase. Ah, bueno, listo, de acuerdo. Muchísimas Vale, gracias. bueno, Una señor. feliz noche. Ok, Profe, otra consulta, qué pena. Las dígame. clases que están siendo grabadas, pues los videos se suben como para volver a ver de pronto algunos temas Sí, vistos en clase. hay una lista de reproducción en YouTube donde todavía no he subido los videos de la semana pasada. Mañana los subo, aprovechando que no los voy a tener en clase, mañana subo los videos y les pego nuevamente el enlace de la lista al WhatsApp. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, ok.